y luego creo que vendrá más gente cuando acabe el partido de fútbol, pero bueno, como la convocatoria por respeto a los oradores, a eso, a las 12 de la mañana, pues si no podéis quedar como Vale, entonces, bueno, ya sabéis que esto es una actividad más de la Semana de la Salud que estamos haciendo en Caparroso este año, alrededor del tema del alcohol, y hoy han venido, bueno, Policía Foral, por la ropa, José, que dentro de las actividades de la policía pues está la divulgación y la educación vial y bueno, pues la prevención, ¿no?, de los accidentes y tal. Y Jeru, que es una víctima de accidente de tráfico, que supongo que ya contarás tú algún detalle de tu historia. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Muchas gracias por haber venido, la verdad. Y gracias a vosotros. Ojalá hubiera venido más gente, pero bueno. Agradeceros este tipo de charlas porque nos dan a nosotros la oportunidad también de visualizar un problema que es la accidentalidad. Veía que poníais como título el alcohol y la accidentalidad. Nosotros, no sé si habrá alguien que piense que ir borracho no afecta en la conducción. No, yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que eso lo tenemos asumido. Por tanto, yo casi voy a ir más hacia la consecuencia de los consumos y de los no consumos, sino a la accidentalidad. Para eso yo os puedo soltar todo el rollo que queráis, os puedo moralizar, os puedo soltar el sermón, os puedo hacer todo lo que queráis, pero la prueba del algodón es Jeru. Es Jeru, ella es la víctima del accidente y esta es la prueba evidente de que el tráfico puede alterar la vida de las personas. Ella no ha elegido vivir con daño cerebral y con dificultades de movilidad, etcétera, etcétera, pero un accidente ocurrido hace 10 años, 13 años, pues le cambió radicalmente sus planes de vida. No sé si hay alguno que tenga carnet de conducir por aquí, obviamente, los mayores sí, vosotros supongo que dentro de unos años pues ya podréis acceder a los vehículos a motor, pero yo no sé si alguno ha pensado que a los 30-35 años va a estar en una silla de ruedas condicionado por las heridas producidas en un accidente. Yo creo que nadie planifica su vida de esa forma. Todo el mundo tenemos otros desarrollos mentales para nuestra vida, pero realmente el accidente o el tráfico es un factor que tenemos que tener en cuenta. Os quiero presentar también a dos personas que vienen virtualmente con nosotros. Estoy seguro que las reconoceréis a primera vista. Sí, ¿verdad? O no. O no. Estas no aparecen ni en Operación Triunfo, ni en Chiringuito de Jugones, ni en Sálvame, ni nada de esto. No son muy conocidas. Esta señora de la izquierda, esta se llamaba Brigitte Driscoll. ¿Y qué mérito ha tenido esta señora? ¿Por qué ha pasado a la historia o a la pequeña historia? Esta fue la primera víctima de un accidente con un vehículo a motor. ¿Ah, sí? Estamos hablando del año 1896, que uno dirá, 1896, eso tenía que haber dinosaurios, por Caparroso. No, 1896 es prácticamente antes de ayer, son 120 años. De hecho, hola, buenos días. El símbolo por excelencia de la modernidad es la Coca-Cola. Y la Coca-Cola es más antigua que el primer muerto de tráfico. Entonces nos encontramos ante un fenómeno relativamente reciente. Siempre ha habido, en el ser humano siempre ha habido desplazamientos, pero con vehículo a motor es relativamente reciente. Esta señora iba con su familia en la zona de Crystal Palace y de repente fue arrollada por un artefacto, no se podía ni llamar ni prototipo ni vehículo, era un artefacto que estaba en pruebas y le golpeó y le mató. El suceso, pues obviamente, pues conmocionó a Londres y salió en los periódicos. Y uno de los periódicos ponía en el desarrollo de la noticia que esta Brigitte Driscoll había fallecido arrollada por algo que viajaba como una bola de fuego.
Lo describía literalmente como una bola de fuego. A la velocidad que se podía desplazar ese artefacto, 30 por hora. eran 9 millas por hora. Eso Es decir, unos 12 kilómetros y medio. Por hora. Y lo describía como una bola de fuego. Hoy nos ha cambiado un poco el concepto de la velocidad, un poquito. Si nos ponemos en un piso 14 y miramos al suelo, tenemos un instinto de defensa, que es el vértigo, y todo el mundo nos venimos hacia atrás. Pero en cambio vamos a 120 kilómetros por hora dentro de un coche y nadie tiene una sensación de miedo ni de vértigo. Y físicamente es lo mismo, las mismas fuerzas se emplean en una caída desde el piso 14º que un accidente a 120 kilómetros por hora. Pero la velocidad, pues es un concepto que, es que ahora los coches pueden correr mucho más. Sí, sí, efectivamente tienen menos sensación de velocidad, pero la física no ha cambiado. Y lo mismo que mató a Brigitte Driscoll en 1896, nos sigue matando hoy en el tráfico. Obviamente, las carreteras no son iguales, ni los vehículos son iguales, pero sí las personas. Cuando hay un accidente, se producen en realidad 3 accidentes. El primero de ellos es contra lo que te chocas. Luego hay un segundo accidente, que es los elementos, si vas dentro de un vehículo, contra los elementos que te chocas, si estás en el cinturón, contra el cinturón, si no llevas el cinturón, sales despedido, y contra los elementos del coche, contra el nervio, o sales despedido fuera de la carretera. Y hay un tercer elemento dentro del accidente, que es el accidente interno. ¿Qué es esto? Si yo voy a 90 kilómetros por hora, mi cuerpo viaja a 90 kilómetros por hora y mis órganos viajan a 90 kilómetros por hora. Si existe una deceleración, es decir, paso de 90 kilómetros por hora a 0 en milésimas de segundo, mi cuerpo no está diseñado, no está preparado para aguantar esa deceleración. ¿Y qué sufre? Sufre 2 elementos, 2 sucesos. Un movimiento de cavitación, es decir, los órganos internos se te mueven, aquí puede haber movilidad, y hay unos movimientos que son compatibles con la vida y hay otros que no. Una de las chicas que nos suele acompañar en las charlas, a los 2 años del accidente tuvo una revisión y le dijeron que solo tenía un riñón. Pues, por lo menos a mí no me lo habían detectado nunca, esa situación. Y luego, investigando bien, vieron que el segundo riñón lo tenían aquí. En el mismo accidente se había producido ese movimiento y que sí que era compatible con la vida. Pero hay muchísimos movimientos internos que no son compatibles y es lo que se dice estar reventado por dentro. Y uno de los elementos que más sufre en un accidente es la columna vertebral. Si se lesiona la columna vertebral, ahí podemos tener problemas serios. En función de donde tengamos la lesión, pues si es en las vértebras cervicales, tendremos una tetraplegia. Si tendremos en las dorsales o en las lumbares, en función de la altura de la lesión, pues tendremos una paraplegia. Eso significa que de ahí hacia abajo no tienes sensibilidad y estás condicionado para el resto de tu vida. Pero lo más curioso de este caso de Brigitte Driscoll fue el informe que hizo el forense. El forense era el encargado de decir las causas de la muerte. Dijo que era una muerte accidental y eso supuso que soltaron al conductor, fue detenido y lo soltaron porque fue una muerte accidental. Y en su informe dijo que como era un accidente, pero en el que habían concurrido tantas circunstancias extrañas o anómalas, eso lo dijo literalmente, que difícilmente se podrían repetir en la historia de la humanidad, textualmente, literal. Igual sería un estupendo forense, sin duda alguna,
pero como futurólogo no tenía precio. Porque esta señora del círculo fue la primera de una lista de 44 millones de personas que desde entonces han fallecido en accidentes de circulación. Mientras estemos hablando aquí, en el mundo habrán fallecido 18 personas. Esta señora, digo que inauguró esa lista fatídica, 44 millones de personas. Cada año en el mundo mueren 1.200.000 personas en accidentes de tráfico. Muchas veces hablamos de números y no somos conscientes de lo que hay detrás de los números. 1.200.000 personas suponen 8 veces más que la suma de todos los conflictos armados y atentados que hay en el mundo. El tráfico mata 8 veces más que todas las guerras y todos los actos violentos. Pero no hay manifestaciones en contra del tráfico. Todos asumimos que los muertos de tráfico son algo, pues, normal, pues es una consecuencia lógica de esto que llamamos progreso y que tiene que haber muertos. Pues el mayor objetivo de esta charla es pensar o hacer ver, visualizar que el tráfico no tiene por qué ser sufrimiento, dolor o miseria, sino que nosotros podemos controlar el tráfico y sus consecuencias más negativas. Yo, de hecho, cuando entré en Policía Foral, fallecían en nuestras carreteras más de 130 personas. ¿En Navarra? En Navarra. Al año. Al año. ¿Quién sabe cuántos fallecieron el año pasado? 30 y pico. Menos de 30. Menos de 30. Fallecieron. Es que no vi yo. Sí. Hemos pasado de más de 130 a menos de 30. Esto no es porque sí, esto no es un decreto foral de la presidenta que diga prohibido matarse en nuestras carreteras. Han cambiado muchísimas cosas en este tiempo, en estos 20-25 años. Han cambiado, como decíamos antes, han cambiado carreteras, sin duda alguna. Se han hecho muchas más vías desdobladas, eso evita la colisión frontal, ha habido muchísimas más rotondas, eso evita no los accidentes, sino las colisiones laterales. Se han eliminado puntos negros no solo lo que nos sale y lo quitamos delante del espejo, sino puntos negros son aquellos puntos donde se producen más accidentes, se llama punto negro. Y también han cambiado los vehículos, sin duda, han cambiado muchísimo los vehículos. Yo siempre me acuerdo de mi padre y me decía, los coches antiguos, esos sí que eran coches. Robustos, eran coches con seguridad, una sensación de seguridad. Nunca les pude hacer entender que los coches antiguos eran una caja de muertos. Ahora los coches tienen una cosa que se llama la deformación inteligente. ¿Qué se trata? Se trata que si tienes un accidente, la deformación física que se produce en ese vehículo intenta proteger siempre la cápsula o el habitáculo donde viajamos. Si tienes un golpe aquí, toda la energía se transmite a lo largo de la estructura para que quede indeformada donde nosotros viajamos. Nos toca ahora pues acudir a un montón de accidentes, ves a lo lejos y dices, es imposible que nadie viva en ese amasijo de hierros. Y está todo el coche absolutamente destrozado, pero el habitáculo es compatible con la vida. O sea, eso es producto del estudio de lo que han cambiado los coches en los últimos años. Pero el elemento, sin duda alguna, que más ha cambiado en los últimos 20-25 años son las personas. Lo que pensamos nosotros sobre el tráfico. Cómo encaramos el tráfico. Yo siempre digo que yo aprendí educación vial, pero no a través de charlas en el colegio o en otros sitios, sino que yo aprendí educación vial cuando los amigos míos se me quedaron en la carretera, con 2 accidentes diferentes. Y esos amigos míos tenían exactamente los mismos hábitos y comportamientos que tenía yo, los mismos. Había que salir el fin de semana, había que ir, había que volver a casa. ¿Cómo? El cómo no importaba tanto. En aquella época era más importante el cuándo.
a las 4 de la mañana aquí. Y eso significaba que cogías el coche en condiciones que no eran las más idóneas o te montabas en el coche con alguien que no estaba en condiciones de conducir. Eso es una realidad. ¿Y esa realidad en qué se traducía? En que cada fin de semana había un joven muerto en nuestras carreteras. Eso es. Ese comportamiento tenía ese resultado. Consumo, muerte. Directamente. De hecho, no eras ni noticia en el periódico. Un muerto hace 25 años era una pequeña columnita en el periódico. No era nada, unas iniciales y punto. Hoy cada accidente mortal es una foto en portada y en el interior pues vienen más fotos del accidente, un croquis, hablan los amigos de la víctima. De la política un poco de divulgación, ¿no? Sí, o sea, de la política. No es porque sí, sino que... No, y también otro efecto importante, pues que anteriormente era algo tan habitual que no era casi ni noticiable. Lo teníamos asumido. Es verdad, sí. Teníamos asumido, bueno, pues otro más. Hoy el muerto ha tocado en Caparroso, mañana tocará en Sant Esteban, pasado mañana tocará en Cortes y al día siguiente en Alsasua. Pero se asumía con una naturalidad. Hoy ese reflejo de mayor presencia en prensa también significa eso. Significa pues que esto no es algo que no es habitual. Eso es bueno. Y yo sin duda alguna estoy convencidísimo que las generaciones actuales, vosotros, estáis muchísimo más formados y muchísimo más informados de lo que éramos nosotros. Sin duda alguna. Estoy pero firmemente convencido. No significa que no haya comportamientos de la juventud que puedan ser pues siempre pues más de riesgo, menos percepción de esas. Pero si antes el 80% de los jóvenes actuamos de una forma, hoy es el 5, el 8, el 10% de los jóvenes. Eso es lo que hablamos. Esa es la diferencia. Con cualquiera. Sin duda. Por lo menos en mi época. Sin nada. Igual yo iba siempre, pero peor el que conducía. Lo de los coches, personas han muerto por no llevar cinturón, por esa tontería. Ahora no hay ningún chaval menor de 15 años que se le ocurra montarse en el coche y no ponerse el cinturón automáticamente. Ya solo ese gesto ha salvado cantidad de vidas. Antes en los asientos traseros nadie se ponía. En caso de accidente, una persona que está en la parte de atrás sale despedida con el peso de un toro. O sea, eso es un seguro de muerte. ¿Y esta señora quién es? ¿Alguna nieta igual? No. Esta señora se llama Elaine Hepburn. Y esta señora falleció hace un mes aproximadamente, un mes y medio, pero fue en otra etapa. Esta ha sido la primera víctima que ha fallecido atropellada por un coche sin conductor, por un coche de Uber. Son como dos mujeres, al principio habían sido dos mujeres que han inaugurado estos casilleros. Sin duda alguna, en un futuro, todos los vehículos se van a conducir sin conductor. El factor humano, que está presente en el 99,9% de los accidentes, va a tender a desaparecer. Cuanto menos participación haya del ser humano, menos posibilidad habrá de accidentes. Sin duda alguna, esa es la tendencia. Obviamente habrá que mejorar para que no ocurran este tipo de accidentes. Y os quiero poner un vídeo que lo ponemos nosotros en las charlas de concienciación. Está dirigido a jóvenes que se van a sacar el carnet de conducir en breve, en 17, 18 años, ese tipo de personas. Y en él se insiste mucho en la temática que venía sobre los consumos de alcohol y drogas. Se insiste tanto que parece que son las únicas causas o los motivos de accidente, cuando eso no es así. Matarse en un accidente de circulación o quedarse condicionado de por vida en un accidente de circulación no es solo por los consumos, sino que hay muchísimos más factores. Despiste, otras circunstancias que puede desembocar en un accidente.
Hace 2 años fallecieron pues, menos de 30 personas, también hace 2 años. De esas, fallecieron 26 concretamente. De esas 26 personas, 5 fallecieron por la misma causa. El móvil. El móvil. Hoy en día es el móvil. El móvil. Fijaros, cuando morían 130 personas no había móviles, pero parece que inventamos nuevas fórmulas para autodestruirnos. Ahora que vamos bien en esto, pues metemos otro elemento que nos puede... Y es un elemento que está causando muchísimos problemas. Pero no solo a los conductores con el tema de WhatsApp, lo vemos cuando cruzamos un paso de peatones, cuando estamos atentos en esas circunstancias. Pues voy a poner esta... Se titula En lo que dura un parpadeo. Ahí. Es un vídeo que se hizo hace 9 años, pero está absolutamente vigente. Apagaré las luces. En una fracción de segundo, un accidente de tráfico puede cambiar para siempre la vida de alguien. Imagina que puedes retroceder en el tiempo e impedir que estas tragedias ocurran. Si tu amigo hubiera llevado puesto el cinturón de seguridad, si el vehículo no hubiera estado circulando a tan alta velocidad, si no hubiera estado bajo los efectos del alcohol, si hubiese utilizado el casco. Sí. Mi vida cambió en el momento en que pasó eso con Iñaki y despertó de esta manera. Necesita siempre alguien que esté con él. Sus reacciones no son razonadas, no las razona, y no se puede tener con él ni una conversación. Debemos ser conscientes de que un vehículo conducido sin la debida precaución se convierte en una máquina de matar. No tengo que recordar. Desgraciadamente no tengo que recordar. Me encantaría recordar, aunque fuera tan duro el recuerdo. Pero no tengo que recordar porque lo tengo presente permanentemente. Se metió para probar los amigos por la autopista de A15 hacia Zaragoza, y en la gasolinera hay una salida que yo no conocía, pasando por un río que pasa por allá, pues, es donde el autobús y él se cruzaron. El autobús pasó por encima y mató a ella y a Jorge, y dejó a Fernando pues muy mal herido. La vida dicen que es una lotería. Yo lo he comprobado. Lo ha hecho una lotería que tiene premios de todo tipo, mejores y peores. Entonces, el consejo es que consciente de comprar cuanto menos boletos, mejor. El alcohol y el volante son la mezcla que mayores tasas de accidentes genera.
Iban haciendo carreras los dos coches, porque, no sé, entonces como tampoco se hacían las pruebas de alcoholemia, pero yo creo que, pues, que irían bebidos o simplemente que eran jóvenes y les pensaba que no sé, pues que no les iba a pasar nada, porque tenía 19 años el conductor. Pienso que no tenía la culpa, que no tuvo culpa, no le he echado nunca la culpa, porque él iba en el coche y pienso que no querría haber tenido ese accidente. Con 2 o 3 cervezas aparece en nosotros la dificultad en percibir correctamente las luces y las señales. Además, los tiempos de reacción aumentan considerablemente. Lo que muchas veces impresiona más es los gritos, ¿no?, que oyes al acercarte a un coche. O aún peor, hay muchas veces cuando te acercas al vehículo y no se oye nada. Cuando circulamos a 90 km/h y detectamos un peligro, la distancia que recorremos durante el tiempo de reacción es de unos 18 metros. Llamamos tiempo de reacción al tiempo que pasa entre que vemos un peligro hasta que reaccionamos para evitarlo. Con 2 o 3 cervezas, dependiendo de la constitución de cada uno, se recorren aproximadamente 7 metros más. A esto hay que añadir la distancia de frenado. Clásico es el accidente de madrugada, sábado o domingo, después de estar toda la noche pues por ahí, tomando, pues habiendo bebido alcohol o habiendo tomado otras sustancias, en un coche cargado además de gente joven que colisiona con otro o da vueltas. No le damos la importancia que tiene el hecho de conducir. Consideramos que es simplemente un medio de transporte para ir a hacer unos recados, pero no nos damos cuenta de, por una parte, lo peligroso que es conducir, los despistes que tenemos constantemente y las distracciones, y que conducir también es comunicarse con gente. Y las principales causas no difieren mucho del resto de accidentes con personas adultas de más edad, pero fundamentalmente son el exceso de velocidad, no utilizar los sistemas de seguridad como los cinturones de seguridad, la conducción bajo la influencia de drogas y alcohol, y las distracciones al volante, muchas veces producidas, por ejemplo, por el uso de GPS o de móviles. Normalmente, cuando hacemos recorridos cortos, pensamos que no vamos a sufrir ningún accidente. Sin embargo, es precisamente en estos trayectos donde hay una gran tasa de mortalidad. Una de las cosas que más me suele impresionar, además del paciente joven en una cama de intensivos, es sus compañeros cuando vienen a visitarlos. Son silencios prolongados, comparten espacio con sus familias, saben que podían haber sido cualquiera de ellos, tiene una especie de responsabilidad compartida. Es una de las causas más importantes de accidentes. Poner un CD, atender al teléfono, mirar el GPS, etc. En una recta por la que había pasado cientos de veces, pero bueno, pues las circunstancias o mi mala cabeza hizo que, pues yo no recuerdo muy bien exactamente qué es lo que hice, pero por lo visto pues fui a apagar un cigarro, fui a cambiar el CD del coche. Yo sobre todo de negativo saco la sensación que tengo de haber hecho sufrir a mucha gente, ¿no?, a consecuencia de mi accidente. Por ejemplo, una cosa que siempre tengo en mente es el hecho de no haber podido enseñar a andar a mi hijo. Cualquier distracción dentro del vehículo origina que la distancia de detección del mismo aumente de una forma inimaginable. No mirar a la carretera debido a una distracción durante 2 segundos circulando a 120 km/h implica que hayamos recorrido alrededor de 66 metros en peligro. El caso es que me despisté un segundo, entonces al levantar la cabeza el coche se me iba y di un volantazo, entonces el coche salió de la carretera. Llevaba la ventanilla bajada porque era verano,
Entonces, y si iba sin cinturón de seguridad y muy deprisa, entonces el coche se salió, me sacó la mitad del cuerpo por la ventanilla, me cazó y literalmente me partió por la mitad. Siempre hay quien se sale, pero normalmente cuando un país conduce de una determinada manera, el conjunto de la población conduce de esa determinada manera, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que es importante para la conducción, ¿no? Por lo tanto, no es un tema de conducir bien o mal una sociedad, no es un problema de que es un tema de que si los jóvenes conducen bien o mal, sino de si todos, el conjunto de la población, conducimos bien o conducimos. El consumo de estupefacientes y otro tipo de sustancias produce que el conductor abandone las pautas lógicas de comportamiento, generando actitudes de toda índole. Un accidente de tráfico, una caída, una lesión, se produce en un segundo. En que aceleras en una curva, en que corres demasiado ese día, en que te montas después de haber bebido o de haber tomado drogas, que valoren toda la vida que tienen por delante. Y por cuánto están dispuestos a jugársela. Se están jugando el tener pareja, el tener una familia, se están jugando el viajar, se están jugando el seguir de fiesta con sus amigos. Sobre esto de la falta de memoria, que es una cosa parecida como a los niños pequeñines, que los llevan a los caballitos, que los llevan a sitios que les hacen que se lo pase bien y después no se acuerdan, pero lo han pasado, ese momento lo han pasado bien. Pues con Iñaki pasa una cosa parecida. La poca experiencia anula la capacidad de reconocimiento del riesgo en la conducción. Evidentemente, al sacarle carne nadie sabe conducir. La experiencia lo es todo conduciendo. Conducir es muy complejo. Y entonces, en 20 clases, 30 clases, ni por el forro da tiempo a que puedan tener las posibilidades y experiencias para poder decir que alguien sabe conducir. Estábamos cambiándole de camilla, ya nos percatamos de la gravedad, Estaba inconsciente, era un chaval pues muy joven, ¿no? Tendría alrededor de 20 años, y en ese momento pasaba por la rotonda donde estábamos parados un grupo de gente de unos 40 años y oímos un grito, yo me acuerdo ese grito, se me quedó grabado, ¿no? Y con tan mala suerte de que la madre de este crío pasaba por allí porque eran las fiestas del pueblo. Entré en casa, que tengo 3 hijos, y pensé que esa madre le había dado el último abrazo a su hijo en una rotonda con 2 ambulancias, con gente que no conocía. Ella no sabía qué había pasado. El alcohol y las drogas originan en el conductor estados de euforia y confianza totalmente imprevisibles para la persona. Transcurrido el accidente de tiempo, he tenido mucho tiempo para meditar en cómo era mi vida antes, que yo consumía droga, no respetaba las señales de circulación, iba a lo loco. Me creía el rey del mundo y el mundo me cambió. Un choque a 120 km por hora equivaldría a caer desde un 14º piso. Tienen una edad para disfrutar, que disfruten la vida a tope, que les queda muchísimo por delante. Pero yo creo que se planteen que sean más listos que la muerte, ¿no? Y no hagan el tonto ni con el alcohol ni con las drogas. Aproximadamente una persona muere cada día por accidente de moto en España. Esto supone más de 350 personas al año. Lo más importante es coger la mayor información posible. Que son las personas desde la calle no lo entienden, requieren que se vaya, pero no entienden las preguntas que se les hace. El lugar lo más exacto posible, el número de personas que están afectadas, si la persona está o no atrapada, es muy importante. La diferencia entre la vida y la muerte en un accidente de moto circulando a 50 km por hora es la utilidad. Me gustaría pararles y decirles desde la rabia todo lo que también pienso
le diría a mi hijo, o sea, seguro que lo primero sería un abrazo. Yo me quedé con los brazos abiertos y no los he vuelto a poder cerrar. Y después de ese abrazo, estoy seguro que la bronca sería importante. Porque no hacía ninguna falta dar esa vuelta. La mayor parte de los atropellos a 50 km/h son mortales. La mitad de las personas con lesión medular internas en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo lo son por accidentes de tráfico. De ellos, un 80% son jóvenes de entre 15 y 25 años. A los 2 años y medio nos dieron el alta en Ugarmin y bueno, nos llevamos a Orcata con un chaleco, una silla, porque se caía de la silla, porque él no controlaba ni cabeza, ni controlaba nada, ni... Pero bueno, él es una persona feliz. Lo perdió todo, pero no se entera. Los accidentes de tráfico son una de las mayores causas de mortandad. La principal causa de mortandad entre jóvenes de 10 a 25 años son los accidentes de carretera. Muchos más sobreviven con secuelas que los dejan marcados para siempre. Cogen a Iñaki y le dicen, ¿qué hay de aquí? ¿Cuándo te vas a echar novia? No se va a echar novia nunca. Nunca. Nunca va a tener una novia, nunca va a tener una pareja, nunca va a tener una vida normal. Con este accidente se le niegan muchas cosas en la vida, que va a depender siempre de los demás y de las decisiones de los demás, no de sus propias decisiones. Se calcula que 1 de cada 4 muertes en carretera es consecuencia del alcohol. Yo no sé si somos nadie capacitados o estamos para dar consejos, ¿no? Yo pienso que cada uno tiene que ver en sí mismo. Yo creo que todos vemos dónde está el peligro. Otra cosa es que queramos ser conscientes de ello, ¿no? Ahora, desde luego que sí, yo podría soltar una letanía, pues esto no, pero yo ya me lo sabía antes y caí en esa piedra, ¿no? También está demostrado que cuando los jóvenes salen por la noche, consumen mayor cantidad de alcohol y otro tipo de drogas que en su vida cotidiana. Que cada uno ya sabe lo que tiene que hacer con su vida y que la vida es muy bonita para por una tontería, pues truncarla en la mitad o al principio o más adelante, me da igual, para cada uno. El momento de su vida es el más importante y el más bonito, entonces a mí me parece que merece la pena vivirlo en plenas facultades. Los hombres asumen mayores conductas de riesgo que las mujeres. Pero si vieran, por un instante fueran capaces de sentir el brutal y permanente dolor que dejan en esta vida, que te balas a la ruleta rusa. Antes hemos empezado hablando del accidente como un proceso físico, pero detrás de ese proceso físico hay mucho dolor y mucha miseria. Quiero que veáis este primer accidente, que luego quiero hablar un segundico de él. Sí. Como decía, detrás de cada accidente hay mucho dolor y mucho sufrimiento.
En este vídeo parece que lo encarna ese sufrimiento esa persona que hablaba en último lugar, Jesús Idurre. Jesús Idurre es un empresario de mucho éxito en Navarra, con varias empresas y demás, del Consejo Social, una persona de mucho prestigio. Y para grabar el testimonio que habéis visto, hubo que hacer 5 tomas. Hubo que hacer 5 tomas porque en las 4 primeras se derrumbaba, se venía abajo, no podía articular su discurso y había que empezar de nuevo, ¿no? Lo lógico que te da por pensar en esa circunstancia es, este pobre señor tiene el accidente de su hijo tan reciente, pues que todavía no ha tragado el sapo, ¿no? Que lo tiene todavía sin asumir esa situación tan dolorosa. Nada más lejos de la realidad. Su hijo falleció hace 19 años. Y fijaros cómo habla, con qué rabia y con qué sentimiento, ¿no? Por eso muchas veces cuando los jóvenes tienden a decir: ¿a ti qué te importa mi vida? Que mi vida es mi vida y yo hago lo que quiero. ¿Qué te importa si yo no me pongo cinturón, si no me pongo cascos, si asumo conductas de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera? La vida, obviamente, es de cada cual, pero importa más gente. Esa es una circunstancia que la tenemos que tener muy clara. Siempre que hablamos de tráfico, siempre tendemos a hablar de números y de estadísticas, sin darnos cuenta que detrás o debajo de cada manta que ponemos en la carretera hay personas. Y esas personas tienen sentimientos y tienen familia y sobre todo tienen ganas de vivir. Y lo que les une a todas las víctimas es que ellos nunca pensaban que iban a ser víctimas de accidente. Pero estas estadísticas nos dicen que 1 de cada 52 personas, 1 de cada 52 va a morir en un accidente de circulación. ¿Hablas de Navarra? En el mundo. 1 de cada 52 personas. Fijaos. Millones. Muchas. Si es en el mundo. Hace unos años en Pamplona, en 2013, tocó uno de los mayores premios de la lotería primitiva. Tocaron 35 millones y pico un boleto, que sellaron en la Plaza de Pamplona. A la semana siguiente, la recaudación de la lotería primitiva en Pamplona creció en más de un 70%. Obviamente, había un efecto claro. La gente piensa o pensamos: si a uno ha tocado, ¿por qué no me va a tocar a mí? La posibilidad matemática de tener un premio de esas características en la lotería primitiva es una posibilidad entre 13.984.913. Una entre casi 14 millones. Y pienso que me puede tocar. En cambio, tengo 1 de cada 52 de morirme de un accidente de circulación. Y pienso que eso no me va a tocar. Yo soy demasiado joven, demasiado guapo, demasiado listo como para que me toque a mí. Eso le pasa solo a los demás. Sheriff me podría pensar eso. No le quito más tiempo porque ella es, como digo, el centro, que nos cuente su testimonio, lo que le pasó y cómo es su vida a raíz del accidente de circulación. Bueno, buenos días. A ver, pues eso, que de ver estos documentales minis y esas cosas que me hacen pensar muchas cosas y que llegan al alma. Porque yo, incluso cuando he visto el vídeo de Jos, con Jos empecé yo, porque él ya hacía charlas con la gente y venía, en vez de yo, venía él. Y entonces me dijeron para si quería yo también apuntarme, y entonces iba con Jos yo a ver cómo actuaba él, cómo va diciendo. Es el chico que tenía, este chico tuvo un accidente muy cerca de aquí. Este era politoxicómano y bajaba a Zaragoza a trapichear y tuvo un accidente, se salió de la vía y no es que no llevase cinturón, llevaba un cinturón de los antiguos, de los que no había pretensores, sino que lo llevaba por encima. De esa forma decía, bueno, ya engañaba a la policía no sabe si llevó a cabo o no. Se salió de la vía, ni volcó el coche ni nada, pero simplemente ese movimiento que se produjo le obligó a golpear, le golpeó la cabeza contra el nervio del vehículo, le provocó un daño cerebral importante que le afectó a la movilidad, estuvo 6 meses en coma. Era un cachondo. Decía que el accidente que estaba muy bien,
porque le había curado gracias a él, se había despertado del coma limpio, no había pasado el mono, el síndrome, fue la única ventaja. Todo lo demás era despedido del trabajo, separación, no podía ver a su hija, problemas económicos enormes. Eso luego, hace pocos años, pues él decidió poner fin a su vida. O sea, es una y eso iba a decir que me llega a eso, porque yo por eso yo iba a ver cómo él decía las charlas, cómo iba esto y no sé qué, y cuando me dijeron que eso le tiraba la ventana, me impactó tanto que prefiero casi no ver estas documentales así, nada. Pero bueno, la cosa es que la había que cambiar, radical. Yo estudié en Pamplona y pues yo vivía en Barañáin allí y tan a gusto, y 18, 20, 23 años, tenía 23 años y bueno, ya había conseguido el trabajo en una tienda de La Morea, una tienda que ahora ya existe. Pero bueno, y incluso se ve que o les caía bien yo que sé por qué, pero bueno, estaba yo de fija y ya llevaba yo pues como año y medio, 2 años allí trabajando, y yo subía y bajaba todos los días con mi coche, el coche de mi padre, bueno, subía y bajaba porque yo soy de Artajona, entonces subía y bajaba. Y en agosto, un 22 de agosto de 2005, que va a hacer este año 13 años de accidente, eso, yo ya bajaba camino a Meriain, me salía de la autopista y estaba en Meriain, y en Meriain, es decir, con mis coches así, y eso, y entonces que yo bajaba a casa normal, y en Meriain, pues no sé si os dais cuenta, os salís de la autopista y llegáis a Meriain y es una curva estúpida y se ve todo, y se te queda el Hotel Alive en este lado y la gasolinera en la otra. Pues en la zona de arriba, en la curva tonta, pues yo bajaba normal y un tío no dio la curva, me dio medio lleno, bien. El golpe de mi coche, pues si yo iba a cierta falla, pues él me dejó mirando hacia Pamplona y me decían que yo gritaba mucho, me dé la pierna. Este es como quedó el coche. ¿Ves? Así se quedó mi coche. Veis el volante con todo sangre porque no me saltó el airbag. Mi cabeza fue contra el volante. Acá, y luego encima de eso, podéis ver que el motor hizo como un sándwich y yo estaba pisando el freno. Entonces, ¿qué pasa? Que la rodilla se me rompió en 3 pedazos, me dijeron. Que dicen que además que el fémur es el hueso más grande y más resistente de todo el cuerpo. O sea, me parecen 3 pedazos. Me tuvieron que hacer un trasplante de hueso y todo de la rodilla, de la pierna, y estuve 3 años en silla de ruedas. Bueno, cuando me di el golpe en el volante, pues eso, que me dijeron que cuando llegó la ambulancia, que yo estaba consciente, que yo gritaba, me dolía la pierna, pero se dieron cuenta que el golpe en la cabeza tuvieron que hacerme coma inducido por lo del golpe en la cabeza. Se me había hecho un coágulo, yo que sé qué, en la cabeza, me tuvieron que rapar el pelo, quitarme el hueso de aquí, entonces me empecé a hinchar el cerebro y cuando se deshinchó me volvieron a colocar el hueso y me dijeron al más o menos un mes, vamos a desconectar el coma inducido y vamos a ver cómo se despierta, estuve 3 meses en coma, yo no me acuerdo de nada. Si el accidente fue el 22 de agosto, yo empecé a ser consciente para diciembre. En diciembre yo ya empecé a enterarme de las cosas y estaba en Madrid, me llevaron a Madrid a un hospital y en Madrid estuve 9 meses allá metido en hospital ajeno, con solamente mi hermana y eso. La consecuencia no solamente fue la pierna, sino que el golpe en la cabeza me atrofió medio cuerpo. Este brazo no lo puedo mover. No lo puedo mover. Mi cerebro, sentirlo siento. Alguna vez incluso me he cortado y así sí que lo siento, pero mi cerebro no lo manda. Que encima, cuando tuve accidente, se me quedó medio cuerpo como muy agarrotado, muy en tensión. Me tuvieron que pinchar bastante botox y luego tengo que decir que también silicona, para que sepáis que algo bueno, un poco de risa, que me han pinchado botox y silicona.
pero que el botox, que me pincharon mucho, porque la pierna me pusieron luego a los 9 meses de Madrid, como con férulas, sujetar la rodilla recto, y encima el pie, como tenía muy en tensión. Entonces me pincharon muchos botox, para que el botox, que la gente se pincha el famoso así en la cara, lo que hace es relajar la musculatura de la cara. Entonces tarda más en salir arrugas. Pues a mí no en la piel, sino bien dentro de la musculatura, para que tan tensión estaba, que para que se me relajara un poco más la mano, o sea, el brazo, la pierna y el brazo. Porque el brazo me hincaba las uñas. Estaba en la siesta y me hincaba las uñas. Ahora ya, aunque sea, lo puedo estirar un poco de malas maneras, pero ya no me hace daño. Pero bueno, y puedo incluso coger algo. Pero bueno, mantenerlo un poco. La cosa es que, consecuencia, no solamente esa. La cosa es que cuando volví en mí, para diciembre, cuando yo empecé a ser un poco consciente, pues ya me hacen pruebas y pruebas y no sabía ni multiplicar, ni leer, ni escribir, ni nada. Era una cantidad pequeña. Eso sí, yo recuerdo que tuve 3 años en silla de ruedas. Entonces yo recuerdo estar en Madrid con la silla de ruedas, con el brazo contraído aquí arriba, y pasármelo bien, porque yo, como era una cría pequeña, con el lavabo del cerebro, pues era una cría pequeña. Entonces, y quiero hablar con este, quiero irme juntar con este, con el otro. Entonces, quieras que no, tengo buen recuerdo. Mi hermana dice que es lo peor que tiene ella. Porque imaginaos, os digo que encima en familia, mi madre, no tengo madre, mi madre murió cuando yo tenía 6 años, de un cáncer de estómago. Y mi padre le salió otro cáncer y estaba ya con mucha quimio y que ya no tenía solución y había que aguantar con las quimios a otro cáncer. Y yo tuve el accidente. Claro, me mandaron a Madrid. Mi hermana tuvo que dejar sus amigas, dejar su trabajo, dejar al novio que tenía entonces, por venirse conmigo a Madrid, sola. Porque yo no era cuando fui, y me dijeron que empieza hacia septiembre, octubre, yo no sé, pero que eso, mi hermana, que dejó todo para venirse con una muñeca a Madrid, a un hospital. Y no fue nada fácil. Y es por eso porque me planteo que cuando una persona tiene un accidente, no solamente lo paga el accidente, sino todo el entorno de gente. Y bueno, tengo que decir, también tuve un poco de suerte, entre comillas, que en el 2005, en febrero, empecé con un chico. Y cuando tuve el accidente, él me decían que se colaba la UCI por estar conmigo, me mandaron a Madrid y aparecía todos los fines de semana. Yo ni me enteraba, él le aparecía en Madrid cuando estaba yo ya metida, e incluso ahora os digo que incluso me voy a casar este año con él. Y aún él tiene un corazón enorme. Lo digo porque... Y paciencia. Y lo digo porque en ADACE, Asociación de Daño Cerebral, tengo una compañera que tuvo accidente de moto en Campanas. Y entonces iba ella montada en la moto, conducía el novio que tenía entonces y ella iba como encajada detrás. ¿Qué pasa? Que ella bajaba de Tiebas y hacia la carretera de Campanas. Y cuando estaban llegando a Campanas, no sé qué, un camión, no sé qué pasó, bueno, pues que se la pegó. Claro, ¿qué pasa? Que el conductor, como sé que vas agarrando, pues nada, cuando se cayó se levantó tan tranquilo. Mi amiga salió volando y se quedó en coma. Ya el golpe de la cabeza ya lo dejó en coma y eso llevaba casco, no bien todo, Y la cosa es que el chico, la primera semana que hicieron de accidente, ya estaba en el hospital en coma y él se iba de juerga con chicas, le da igual todo. Entonces, por eso digo yo que hay gente que tiene corazón y yo tengo suerte de no sé, tiene mucho corazón conmigo. Pero bueno, la cosa de consecuencias de mi vida, que a ver, por ejemplo, aparte de que tuve que volver a aprender a leer y todo, a escribir y a multiplicar y todo eso, que aún me cuesta leer, aún estoy leyendo y me cuesta, porque leo leyendo todavía, pero bueno. Pero de las peores cosas que pasa de consecuencias es que de ser normal
de derechas a de repente no tener la mano derecha, solo la izquierda, que es la que casi antes no usaba, hace 2-3 años se me dormía las manos. Me dormía una barbaridad. Estaba en la ducha, que estoy lavando el pelo y es como... tenía que esperar a que se me relajase. Se me caían platos y vasos así. Que se me dormía la primera. Bueno, ¿qué pasó? Tuvieron que operar el túnel carpiano del brazo, de la muñeca. He pasado de las peores semanas de mi vida. Me quedé sin brazos. Estuve una semana que tenían que darme la comida a la boquita, me tenían que partir a la boquita. Que tenía que ducharme, ponerme así, me tenían que quitar la ropa, meter el agua a la ducha, el jabón, el pelo, yo sin hacer nada me secaba, me vestían y lo pasé muy mal. Reconozco que ahora me río un poco, pero lo pasé muy mal, porque tenía que ir al baño. Hacer cacas, voy, tienes que bajarte a mis bragas, después de que has hecho tus heces fecales, que te limpien el culo con 30 años, limpian el culete, y mi chico era con cambio, me hacía un poco de teatro y se reía, y hacía que me reía, pero yo le decía que por favor, acaba ya. Lo pasas mal. Es un momento que no tener brazo no es lo mejor de la vida. O sea, sobrado. Y entonces no es fácil, mantener ya una vida totalmente que haya cambiado, semejante cambio de vida. Mucho. Porque yo era antes de una manera y ahora tengo que andar repente y yo ya no puedo conducir. Yo ya casi, para dar toda mi lado izquierdo y todo y volver a aprender a conducir y ya se me ha olvidado, entonces yo nada. Pero bueno, y creo que ya... Algo, Jeru, yo te quiero preguntar. Mira, así me dice una rodilla. ¿Qué? No, que, o sea, es, bueno, pues impactante, ¿no? Tu historia, como pues, la que imaginamos de todas las personas que, bueno, pues víctimas, ¿no? Los que quedan y los que se han ido y los familiares, el entorno, todo lo que has dicho, ¿no? Pero tu percepción de la vida ahora, ¿cómo ha cambiado? O sea, a pesar de todo lo que te ha pasado, ¿merece la pena vivir? Ahora te digo que sí. Porque cuando estuve 3 años en silla de ruedas, con 23 años, 24, que yo veía que mis amigas que se iban a Italia, teníamos amigas en Italia viviendo y todas mis amigas se fueron el año a la semana. Y eso puede ir. O sea, en silla de ruedas, atrofiada y que nada. Y luego también se fueron a... no sé el nombre, en la zona de Moretes, en Túnez. Y también se fueron otro año, se fueron 3 amigas a Túnez. Y no sé qué, y claro, yo no podía, por cómo estaba, porque yo era una niña pequeña y porque estaba en silla de ruedas, con el brazo contraído. Y me di cuenta de mis amigas viviendo su vida y yo no podía. Entonces, estar todo el día en casa, no podía que mis amigas salen de juerga, que se van a no sé dónde, y yo en casa no podía. Y... En ese sentido, Jayone, Tere, una de las que hemos visto en el vídeo, solía decir en sus charlas, les solía preguntar a los jóvenes, les solía decir, imaginaos que vais a tener vosotros un accidente y os dicen que os vais a quedar en silla de ruedas parapléjico o tetrapléjico o vais a morir. ¿Qué elegiríais? Y entonces había cierto debate. Pues yo prefiero morirme antes que estar en la silla de ruedas. Yo prefería, no sé qué, cada cual tenía su opinión. Y yo, si me hacen esa pregunta antes de tener el accidente, hubiese dicho, sin duda alguna, quiero morirme. Sí. Quiero morirme. En cambio, ella tuvo un coma muy raro, y ya sabía que no iba a andar más. Y ella sentía que se moría, decía que se moría, y que luchaba con todas sus fuerzas, ¿no? Ya casi es modesto expediente X, ¿no? Parece. Y decía, yo quiero vivir, me da igual. Y entonces el médico, cuando ella despertó, no es como en las películas, de estar dormido, despiertas y ya tienes plena conciencia, sino que estás en coma, vuelves a caer, es un proceso diferente. Y ella, cuando le dijo al médico que no iba a poder andar, se extrañó el médico de que no se lo tomase mal, de que no llorase, sino que lo tenía ella ya asumido. Que ella decía, yo lo que quiero es vivir, quiero vivir. Eso es
el valor de la vida, ¿no? Que muchas veces despreciamos, decir, es que esto no merece la pena, es una mierda, esto... O sea, el tener una... Yo es que por eso hubo una temporada que prefería, yo no soy, según mi forma de ser, pues porque mi madre murió cuando tenía 6 añicos, todo, igual tomaba las cosas como menos importancia en cosas, de decir que no, que eso ya en la vida de hoy, ¿qué más da? Que eso... Entonces, claro, tuve un accidente y estuve muy mal. Entonces, yo no te decía que me habría suicidado, o que me suicidaría ahora, pero sí que lo pasé muy mal. Había momentos en los que sí, tenía una mierda de vida. Pero ahora, tengo que decir que ahora estoy bien porque me gusta ver, ahora yo ya tengo mi casa adaptada a mí, todo de una planta, las puertas son, en vez de se abren así como todas las puertas, son correderas. Pero claro, si me van a tener que volver a operar la pierna, porque me tendrán que volver a operar, claro, tengo que estar en casa con la silla así, la pierna así, la casa está adaptada como para mí. Es que es mi casa, es pensada para mí. Puedo salir al patio en silla de ruedas, puedo... Entonces, por eso ahora vivo bien. Porque luego también es un tema que también puedo agradecer, que lo del seguro, claro, yo no tuve la culpa. Fue otra persona la que me jodió, mejor dicho. ¿Y la otra persona iba con consumo o...? Dijeron que tenía una cerveza o algo así, pero bueno... Murió en el accidente. Él murió. El otro murió en el accidente. Estuve con un chico del bar Moñi, que da justamente en la curva, que él salía a echarse un cigarro y de repente que yo el golpe del coche, el golpe y todo, que vi un poco como humareda y que me oía a mí gritar. Entonces que vino a mí y que me hablaba y me decía, no sé qué, yo no recuerdo nada. Pero entonces que vino otra persona y que él fue a otro coche. Él dijo que aquel hombre sobrevivió a hacer así con la cabeza. A hacer así con la cabeza y ya no se podía más. Eso no tiene que dar de una persona así. Lo que dice es importante también, claro, ella ahora está, ella es jubilada, no puede trabajar y el seguro pues cubrió todos los daños, toda su recuperación, eso le ha posibilitado pues tener una recuperación, claro, desde cuando yo le conocí a Jeru hace 4 o 5 años, ahora evolucionó muchísimo, a todos los niveles, físico, a nivel de discurso, a nivel de todo, o sea, muchísimo. Y eso, hay mucho dinero y mucho detrás, hay alguien que lo está sustentando. Por ejemplo, Jos tuvo el accidente y iba bajo influencia de alcohol y drogas y no cubrió el seguro. No le cubrió el seguro. Es cosa diferente, ¿no? Claro. Lo tienes por propia cuenta cuando te mueras. Pero sí que eso limita muchísimo las posibilidades de recuperación. Entonces, claro, ahora tiene una casa de una sola planta, adaptada a ella, etc. Pues, si yo no envidiaría la situación de Jeru, es malo estar en esta situación, pero es mucho peor estar en esta situación y sin un duro, sin duda alguna. Hombre, nadie quiere, lo que dices, ¿no? Nadie quiere ponerte en el lugar de Eso, ella, pero eso. Todavía es peor cuando nadie te respalda. Eso, O sea, que puede haber dos casos, que lo tengas tú porque tú has tenido la culpa o que lo tengas porque te han Y pasan muchas cosas, no solo ya a este nivel de accidentes, ahí los seguros no son ONGs, no son empresas que van soltando dinero a diestra y siniestro. Si tienen posibilidades de no pagar esas indemnizaciones, no las van a pagar. Y tienen ciertas cláusulas que con toda la legalidad del mundo, pues dice, pues yo no cubro esos riesgos. Si vas bajo la influencia de alcohol y drogas, si vas conduciendo un vehículo con un carnet que no te pertenece, si vas con un ciclomotor trucado, fijaros qué tontería, un ciclomotor trucado, que no hago daño a nadie. No cubre el seguro en ese tipo de circunstancias. Si estoy mi hijo de 18 años que se saca ahora el permiso y como vale muchísimo poner el seguro a su nombre, lo pongo solo al nombre del padre y no lo pongo como conductor habitual al joven, pues al final tendré problemas también con el seguro si pasa un accidente. Las cosas no dan problemas cuando no pasan accidentes, pero cuando hay accidentes es cuando vemos las circunstancias. Y el tráfico, lo que sí está claro es que dice, aquí no hay vuelta atrás, que ahora suspendéis un examen
y tienes recuperación en junio, tienes recuperación en septiembre, tienes no sé qué, y si no, repites curso, que no pasa nada tampoco, ¿eh? Pero el tráfico eso no te permite. Te quedas con la primera nota. Yo siempre digo que el tráfico es como el huevo Kinder. Hasta que no lo abres, un accidente de circulación, no sabes lo que te ha tocado. Y con el mismo golpe puedes tener solo daños materiales o puedes tener muerte o tetraplegia. Con lo mismo. Yo tengo que decir también que ahora vivo con mi chico y claro, solo tengo la mano izquierda. Y tenéis que saber que ahora yo cocino y con una mano. Tengo aparatos de los de Alfen, me facilitó cosas, por ejemplo, para pelar una patata que se clava, en los pinchicos se clava, entonces para pelar la patata. O para cortar el pan, no puedo cortar el pan. Entonces tengo como para sujetar, coloco el pan, lo tengo que apretar, ya puedo cortar el pan acá, chicos. O para partir una manzana, o esas cosas como que necesito facilidades. E incluso, voy a traer también, el cuchitene para comer es un cuchillo, pero un cuchillo que en la parte de arriba tiene como 3 púas, entonces es cuchillo tenedor. Para un lomo, lo que sea, porque claro, yo tengo una mano. Y no es nada fácil solamente con una mano. Sí, de hecho siempre dice que hace una tortilla de patata extraordinaria. No hemos tenido todavía la ocasión de catarla por muchas veces. Pero luego otras consecuencias también del accidente, de la fascia. De la fascia. De que, a ver, afasia, bueno, hay diferentes ramas. Pero lo que pasa es que la afasia es que una palabra, sabes qué palabra es y no te sale. Por ejemplo, que dices, no sé qué, porque de la tele, en vez de tele, pues sí, esta caja que tiene pantalla, que te salen ahí noticias, que no sale la palabra televisión. O que, entonces, que sé lo que quiero decir, lo tengo en la punta de la lengua, que eso os pasará muchas veces. Eso de, sí, eso, pues yo tengo multiplicado por 10. Y molesta que cuando me estoy hablando con mis amigas y les cuento algo, como que tengo que rodear escribiendo otras cosas que al final digo, porque, ¿y eso qué te estoy diciendo? Entonces, y eso te lo digo por, sí, que se me va la olla. Claro, más a menudo de lo que igual nos puede pasar, mucho. ¿no? Y los nombres también me cuesta muchísimo. Cuando fui accidente, me ponían la fotografía de mi familia, de mis amigas, y me decían, a ver, ¿quién es Olga? Y yo, esta. ¿Quién es Amaya? Esta. A la media hora me volvían a poner la foto y me decían, a ver, ¿quién es esta chica? A ver, que antes me has dicho que la conocías, ¿cómo se llama esta chica? Y yo, sí, esta, es que prima mía segunda, sí, que tiene un hermano, que... Pero no me salía el nombre. No, tenía aquí, pero no me salía el nombre. Pues eso, mi padre, tampoco me salía el nombre de mi padre. Tampoco... Se me atrofia mucho. Cuando tienes un golpe en la cabeza, pues hay de cualquier tipo de manera de lo que es la cabeza. Que yo lo que flipé, porque después de eso, mi chico, incluso se ha leído un tocho así el libro sobre la afasia. Y ya me dice que el cerebro, o sea, casi no se conoce lo que es el cerebro. Y es lo que lleva todo tu cuerpo y toda la mente, y todas las ideas, y toda la vista, y todo por el cerebro. Y dices, y así lo que apreciabas el cerebro, ¿no? Claro, ahora sí, porque ahora incluso esta cabeza es un cerebrico. Cuando da por llover con una humedad intensa, se me carga una barbaridad aquí, porque tengo aquí la cicatriz hacia adentro, además como muy hacia adentro, y se me carga una barbaridad la cabeza, y es como... Y encima que es solamente en este lado, es como que noto pinchos, y cuando hace aire frío, tengo que ponerme pero capuchas, gorros y todo, porque se me penetran aquí como pinchos, me duele la cabeza, y es que es muy susceptible la cabeza, Oye, pues muchas gracias por tu testimonio, porque ha sido muy directo, ¿no? Porque aunque hemos visto el vídeo que está muy bien, ¿no? Duda, que además es local. Como os decía, ella es la prueba del algodón, porque aquí podemos meter miedo sobre el tráfico, podemos moralizar, podemos hacer lo que sea, pero esta es la prueba evidente que el tráfico tiene una repercusión directa en la vida de las personas. En este caso. Y claro, viene el Jerú, pero viene también otra serie de víctimas, y cada una detrás de ella hay un sufrimiento, una causa. Obviamente todo el mundo empatizamos cuando vemos un
una circunstancia de este tipo. O sea, que no pensemos que un accidente es algo neutro, que no te afecta para nada, sino que puede ser importante. Tu vida te cambia por completo. Totalmente. Nosotros, claro, policialmente, ¿qué podemos hacer sobre eso? Aparte de la concienciación, pues obviamente luchar contra los elementos que más causan accidentes. ¿En qué podemos influir? Pues que la gente vaya en condiciones. Claro, no podemos evitar que no se distraiga la gente, eso está claro, pero sí y también que no vaya... Por ejemplo, yo creo que hemos dado una posibilidad, ¿no? Los volvemos, ¿no? Les hemos dado claro, por supuesto que sí, pero también tiene otra, para mi gusto, tiene otra repercusión. También les estamos diciendo, ¿puedes beber? Sí. Porque te vas a montar en un autobús sí. y no va... O sea, sí. Porque les estamos dando también como una facilidad a que puedan beber. Claro, volvemos. O sea, es que lo que pasa que tiene una cosa, pero si no existirían los olímpicos, si no existirían los olímpicos, habría más accidentalidad. Sí, sí, por supuesto, eso sí. Claro, lo que pasa es que el alcohol tiene sus cosas buenas. Un poco lo que hemos pretendido con estas actividades de esta semana es concienciar de que el alcohol está muy arraigado en nuestra sociedad y además va a seguir y no va a desaparecer porque todas las fiestas de los pueblos, celebraciones, pero bueno, que evitar no se puede evitar. Claro. Yo había traído nuestra fórmula que tenemos es pues controles de alcoholemia, test de drogas. Ahora son más los test de drogas, hay más positivos de droga que de alcohol. Ahora el índice de positivos de alcohol es sobre el 2%. El de drogas es un control más selectivo, también no se hace tan discriminado como a todo el mundo, pero el índice de positivos es muchísimo más de drogas. Eso también significa de qué va esta sociedad, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos. Yo siempre suelo contar una anécdota personal. Yo cuando entré en Policía Foral, más que todo para los jóvenes, pues había un servicio que era un auténtico marrón, que no nos gustaba a nadie, que era el servicio de los traslados psiquiátricos. ¿Eso qué significaba? Que un médico pedía el apoyo policial porque tenía un paciente potencialmente peligroso y pues quería tener ese apoyo de la policía por si acaso. Y generalmente ese tipo de paciente eran personas mayores a los que se les había ido pues el Oremus por demencia senil o por lo que sea, ¿no? Por el tema de la edad. Hoy los compañeros de prevención dicen que ese tipo de servicios ya no se hace una vez al mes, como era hace 20 años, sino que se hace 3 o 4 veces semanales. Y sigue habiendo el paciente mayor, pero el paciente tipo ahora es de 17 a 23 años, que también se le ha ido la cabeza, pero no por demencia senil, sino por consumo. O sea, que eso... A las jovencitas de aquí, desde luego ya os queda claro, ¿no? Muchas veces que no pensemos que me lo voy a pasar bien y a pagar las facturas dentro de muchos años. No, que muchas veces están pagando las facturas ahora. Eso, que seamos conscientes de eso y que no hay vuelta atrás, que seamos conscientes. Al final, si voy bien, puedo tener accidentes, Yendo bien, como Jeru, puedo tener accidentes. Por tanto, si voy en malas condiciones, multiplico hasta el infinito las posibilidades de tener. Y para terminar, quería poneros una canción, simplemente, porque yo creo que es... Una cosa, un paréntesis. Para que sepáis y más que en los tiempos libres y, por ejemplo, estoy haciendo incluso los detalles para la boda, para la familia, haciendo yo como bisutería, con manualidades, me hago cola o me hago este collar, o me hago pendientes. Con una mano, pero que lo hago yo. Es una luchadora. Mirad, vamos a ver un vídeo. Esto es una recreación. Es un homenaje que hicieron unos compañeros de clase a una compañera fallecida en un accidente de circulación. ¿Y es música, una canción? Sí, es un rap. Ahí va. Es
el rap siempre lo relacionamos con tema fuera de norma, etcétera. En este caso no es por lo que sea. ¿Le llamo a Fran? No, igual. A ver si... Es una pena. Se llama, el título, lo miréis si no podemos... Igual está colgado. Sí, se llama... Lo voy a ver si en este otro pienso...